Escuchaba ahorita a mi esposita que hablaba ahora del núcleo de la sociedad. En parte les habló. Y el núcleo de la sociedad, ¿creen ustedes que es qué? La familia, el hogar, ¿cierto? Entonces, inicialmente debemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa entonces con la sociedad? El estado en que está, el mundo como está, si todo se deriva de la familia, del hogar. Entonces, tendríamos que irnos al hogar. ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Qué está pasando en las familias para que la sociedad entonces esté de la manera en que está? Lo que estamos viviendo todos. O sea que todos y cada uno de nosotros aportamos entonces a la sociedad, a la manera como está la sociedad hoy. Pero algo muy parecido nos regala el Señor con la porción de la palabra de hoy. Y los invito, hermanos, para que vamos a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5. Efesios 5 y vamos a leer a partir del versículo 21. Y leo la palabra, hermanitos, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este lindo día. Gracias, Señor, porque nos das la bendición, Señor, de entonarte esas alabanzas tan hermosas, Señor, que acabamos de entonarte. Como si fuera poco, nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu bendita y maravillosa palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta mañana tomando el control, Señor, ministrando sobre todos nosotros, para que tu palabra penetre, para que tu palabra sea recibida, para que tu palabra sea puesta en práctica, en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, en el mensaje anterior y tomado el mensaje de esta misma carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, específicamente en el capítulo 3, hablábamos de la unidad de la iglesia. Fue el domingo anterior. Pero hablábamos entonces, decíamos que Dios mismo nos había dado la unidad de la iglesia, que ya nos había dado la unidad. Entonces, que nos tocaba a nosotros era conservarla. A nosotros lo que nos toca entonces es mantener la unidad de la iglesia, porque no podemos crearla, no podemos crear algo que ya está creado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Eso era lo que decíamos en el mensaje anterior. Pero para conservar la unidad y armonía de la iglesia de Jesucristo, es necesario que éstas, es decir, la unidad y la armonía, existan en el hogar de los miembros. Tal cual como estábamos hablando ahora de la sociedad. Es necesario que en los hogares de cada uno de nosotros entonces haya unidad y haya armonía. Es necesario que en tu hogar, que en tu familia haya unidad y haya armonía. Cuando uno analiza una carta como esta, hermanos, no en vano Pablo toca el tema de la pareja, de la familia, del hogar, dentro del gran tema, diríamos subtema, porque el gran tema es la unidad de la iglesia. Entonces no en vano Pablo toma entonces la unidad y la armonía del hogar, de la pareja. Por eso es tan importante leer libros completos, cartas completas, para uno entender esto. Pablo estaba preocupado por la unidad de la iglesia y entonces ahorita toca la unidad de los hogares. ¿De quiénes? De los miembros de la iglesia. Tremendo. ¿Sí ven? Ya van tomando ustedes un enfoque diferente a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y es que dentro de las características del creyente existen o hay responsabilidades que se deben cumplir en el hogar. A veces pensamos que las responsabilidades son solamente en la iglesia. No, hay responsabilidades de cada uno de nosotros como creyentes en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, hermanos, el hogar de cada uno de nosotros no es una esfera separada de la iglesia, sino un sector del cuerpo de Cristo. ¿Sí me hago entender ahí, hermanos? El hogar de cada uno de ustedes, hermanitos, no es algo separado entonces de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno ve y profundiza en una carta como esta, para los efesios era un gran desafío mantener un hogar genuinamente cristiano. Bueno, ¿y qué tal para nosotros hoy? Vamos a hablar solamente de los efesios. Era un desafío tener un hogar genuinamente cristiano, y para nosotros hoy, igualmente difícil mantener entonces un hogar cristiano, genuinamente cristiano. Porque es que realmente todo esto requiere de obediencia, requiere de obedecer el diseño del Creador que estableció para la familia. Aunque esa norma vaya en contra de la misma naturaleza de todos nosotros y vaya en contra de las costumbres de la sociedad en general. Pablo inicia esta porción de Efesios 5:21 con una declaración amplia, con una declaración profunda y de un significado que trasciende todas las esferas sociales. ¿Cómo inicia Pablo? Y dice: sométanse los unos a los otros. Tremendo. Eso como que en la cabeza de nosotros como que no nos cabe, como sométase. Eso como que no cabe, eso como que no encaja, como que no nos llega, como que no aceptamos una expresión como esa. ¿Y por qué me voy a someter yo? No es lo que uno escucha. ¿Por qué me voy a someter? Es que yo no soy menos que nadie. Tremendo. Pero esta expresión fue el abrebocas para todo lo que iba a tocar más adelante. Y empieza entonces a tocar el tema Pablo con las mujeres, con las casadas, y dice: las casadas estén sujetas a los esposos. Pero no se queda ahí. ¿Cómo sigue?
Sí, sí. Las casadas están sujetas a sus esposos como al Señor. Tremendo eso. Y en nuestro día, entonces, una instrucción como esta, mis hermanos, de Pablo, es muy debatida, es totalmente debatida. Y obviamente ahora que iniciamos con las damas, pues es más debatida inicialmente por las damas. Pero algunos argumentan que debe haber una total igualdad en las funciones dentro del matrimonio. Hay algunos que defienden eso. No es que dentro del matrimonio debe haber igualdad, pero al lado contrario hay otros, como sucedía en el tiempo de Pablo, bueno, y hoy también, que veían a la mujer como inferior, cuyos sentimientos, cuyas habilidades, cuyas necesidades y criterios, digamos que como que no han de tomarse en cuenta, no deben de tomarse en cuenta. Sin embargo, hermanitos, la Biblia, la palabra de Dios enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y que uno no es superior al otro. Entonces ahí llegamos. Eso es lo que nos enseña la palabra, que no, el uno no es superior al otro. Es decir, los creó con diferencias, claro está, con diferencias, y diferencias muy especiales, pero para que se complementen el uno al otro, haciendo una unidad perfecta. Así, de esa manera los creó. Dios los creó diferentes, mis hermanos, al hombre y a la mujer, para que en el matrimonio la naturaleza del hombre llenara las necesidades de la mujer, pero de igual manera para que la naturaleza de la mujer llenara las necesidades del hombre. Así creó el Señor, así nos creó. Ahora, ¿qué es lo que sabotea entonces este plan perfecto de Dios? ¿Qué es lo que desdibuja este plan? ¿Qué es lo que desordena este plan? El pecado. Es el pecado lo que desordena todo este plan. Pero el pecado se le suma otro ingrediente también, que es el egoísmo. El egoísmo de cada persona, que impulsa entonces ese egoísmo a dar la prioridad a los deseos propios y no someterse en primer lugar a la voluntad de Dios ni a buscar el bien de su pareja. Pecado más egoísmo. Tremendo esto. Solo cuando los matrimonios comprendan y practiquen el diseño divino de servir a su pareja y de ser una bendición mutua, es decir, de ser una bendición el uno para el otro, puede haber armonía en el hogar. De resto, no se puede alcanzar. Créame que cuando uno profundiza en un mensaje como este, yo se los puedo manifestar en mi propia vida. Cuando yo comprendí y practiqué la voluntad del Señor, fue cuando entendí esa bendición mutua y que viniera la armonía total a mi hogar. Fue la única manera. ¿Sí o no, esposa mía? Cuánto te amo. Entonces, encuentra uno en estos versículos algunas verdades y que inicia Pablo aquí para la mujer. Pero después vienen unas verdades para los hombres, para que no me vaya, para que se le borre esa cara sonrisa. Y entonces empezamos con la mujer. Y la esposa, la primera verdad que encontramos aquí es que la esposa debe reconocer el liderazgo de su marido. Tal cual lo describe aquí. Ahora, esto no quiere decir que el marido sea autónomo. No, porque Cristo es su Señor. ¿Y a quién debe someterse entonces el varón? A Cristo.
Tremendo. Vea, le voy a dar un consejo, pero se los tengo que decir pasito a todos los varones hoy. ¿Quiere ver a una mujer que se le sujete y se le someta a usted? Varón, ¿quieren el secreto? Se los tengo que decir pasito. Sujétese a Cristo. Sométase a Cristo y va a ver a esa mujer sujeta a usted. No les voy a cobrar por ese consejo. Es una maravilla, funciona siempre. Funciona. Pero, ¿qué se va a sujetar una mujer a ti, varón, si tú no estás sujeto a Cristo? No hay forma. No hay manera. El día que esa mujer te vea sujeto a Cristo, va a estar sujeto a ti. Va a estar sujeta a ti. Entonces la esposa debe reconocer en primer lugar el liderazgo del marido y la esposa debe hacerlo por obediencia a Dios. Porque cumplir con estas instrucciones a menudo, claro que va a ser difícil para la mujer. Tanto por la propia naturaleza de la mujer misma, como por las actitudes y comportamiento de los varones. Tremendo. Ahora, esa frase como al Señor la enseña a obedecer como muestra del amor y obediencia a Jesucristo. Y la otra verdad que uno puede encontrar aquí es que la esposa debe ser motivada por el ejemplo de Cristo y la iglesia. Esa debe ser la motivación de la mujer. La relación de la mujer con su marido se dignifica y se ensalza al compararse con la iglesia y Jesucristo. Entonces, hermanos, el matrimonio debe ser ejemplo de unidad. El matrimonio, el hogar, debe ejemplificar la unidad, el afecto, la colaboración, el gozo y la felicidad que hay en la relación espiritual entre la persona redimida y su Señor y Salvador. Estén sujetas. ¿Qué significa en la práctica esto de que estén sujetas? Esto significa en la práctica que ella respeta, que ella admira a su esposo, que lo apoya, que lo anima, que lo escucha y que sigue y que lo sigue, que no lo critica ni lo manipula. Eso significa estar sujeta. Para ella entonces el marido debe ser la persona más importante de la vida y se esfuerza por ser amable y ojo con lo que voy a hacer y se esfuerza por estar siempre atractiva, gentil y controlada para su marido. Esta es la ayuda idónea. Y como ayuda idónea entonces contribuye con sus conocimientos, con sus habilidades y con su personalidad diferente a todas las necesidades del hombre. Bueno, ¿y cuál es la función de liderazgo que tiene el esposo? Ahora sí, amiguito, vamos a ver. ¿Cuál es la función de liderazgo que tiene el esposo? Ese versículo 23 dice que Él es la cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y es su Salvador. Es que miren, qué responsabilidad tan grande. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y es su Salvador. Entonces el liderazgo del esposo tiene un estilo de un Salvador. No es cualquier estilo. Miren qué responsabilidad tan grande.
Tienen el estilo de un Salvador y manifiesta el amor que está dispuesto a morir por su esposa. Tremendo. Ya se le compuso la cara. Dispuesto a morir. Y tiene el estilo de un Salvador. Tremenda. Qué función de liderazgo tan de una responsabilidad altísima. Entonces el esposo tiene que evitar cualquier pensamiento, tiene que evitar cualquier conducta de opresión, de dominio y de caprichos. Evitar opresión, dominio, caprichos, y hay algo adicional: prepotencia. Siempre que yo leo este pasaje, hermanos, yo no sé dónde esconderme. Y siempre que lo profundizo, siento una pena con mi esposa y con mi Señor y Salvador. De verdad se los digo. Es que esa función de liderazgo es muy grande, muy profunda, y el estilo de Salvador es muy profundo. Y es que a veces pensamos que el papel de la mujer es como la de la sirvienta de nosotros, la sirvienta del hombre, y eso no es así. Y que debe cumplir los deseos egoístas y caprichosos de nosotros los hombres. No es así. Ella es ayuda idónea, pero también ella contribuye entonces para que el hombre glorifique a Dios. Ahora nos preguntaremos, ¿se darán circunstancias en que la mujer no deba continuar sujeta a su esposo? ¿Habrán circunstancias? Y la respuesta es sí. Sí hay circunstancias en que la mujer no deba continuar siendo sujeta a su esposo. Cuando un marido exige que muestre una conducta contraria a la palabra de Dios, como mentir, como engañar, como abusar de sus hijos, como hurtar, como tener un comportamiento inmoral, la esposa creyente deberá obedecer primero ¿a quién? A Dios. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y en este caso no lo apoya entonces en una conducta pecaminosa motivada precisamente por el amor que le tiene. Es por el amor que le tiene que no lo va a acompañar en ese tipo de cosas. Este pasaje para el varón es mucho más extenso y creo que es mucho más directo para nosotros los varones. El papel del hombre es difícil, es muy difícil, y creo que requiere una explicación y requiere una motivación para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Como lo dije ahora, el pecado ha distorsionado las relaciones entre el hombre y la mujer y las relaciones en general en el hogar. En muchos hogares, el liderazgo humilde y amoroso del esposo ha sido reemplazado o por dominio o por pasividad. ¿Y cuál de las dos más peligrosa? ¿Un esposo dominante o un esposo pasivo? Tremendo. Líderes, varones, ese liderazgo, escuchen muy bien, la armonía, la unidad y la armonía y el buen funcionamiento del hogar dependen más del marido, del varón.
Y esa exhortación del versículo 25 es asombrosa. ¿Qué enseña, diría uno, el pasaje para el hombre? O para que el hombre sepa amar como Cristo. Es que es un reto. Que nosotros aprendamos a amar como Cristo. Es un reto grande. Y ese versículo 25 prácticamente lo que está diciendo es que el esposo muere para sí mismo. Y es probable que el hombre pues no tenga que enfrentarse a la necesidad de morir por su mujer. Sin embargo, para ser como Cristo, tendrá que sacrificar su propio yo. Eso es lo que tenemos, lo que tenemos que hacer nosotros los varones. Sacrificar el propio yo y valorar los sentimientos y valorar los intereses y las necesidades de la esposa. Ahora, ese amor, hermanos, sacrifica comodidad, claro que sí. Ese amor sacrifica comodidad y sacrifica preferencias personales para servir al otro. Pensemos simplemente en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Pensemos en el sacrificio del Señor de la Gloria, quien dejó el cielo para ganar a su novia y se esforzó, sufrió y murió por ella. ¿Alguien dice amén? Pensemos por un instante solamente en ese sacrificio por amor de nuestro Salvador. Y noten ustedes que con paciencia continúa buscándola y ganándola para un día estar eternamente unida a la novia, unida a la iglesia. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora la desobediencia de la iglesia, hermanos, la desobediencia de su novia, estamos hablando de la novia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? Le sigue causando dolor y tristeza al Salvador. Pero ¿saben una cosa? El Señor también se goza de cada victoria cuando un pecador se arrepiente. Pero también el Salvador se goza de cada creyente que da un paso más en su crecimiento hacia la imagen de Cristo. No se nos puede olvidar que nosotros como iglesia somos la novia de Cristo. Una novia que ama inmensamente, profundamente. Y mire, ya que el tema de hoy nos traslada a los hogares, ya que este tema de hoy nos lleva a una mirada en nuestras relaciones en el hogar, a nuestras relaciones de pareja, yo los invito en este momento para que echemos una mirada atrás, para que echemos una mirada, un vistazo al pasado. Qué tiempo tan especial esa época de noviazgo, hermanos. Qué época, qué situaciones tan maravillosas. Los días como que no alcanzaban, los días se hacían tan cortos para descubrir la grandeza del otro y los maravillosos atributos que el otro posee. Yo recuerdo mi noviazgo. Yo no me cansaba de ver la belleza de mi esposa porque era hermosa, bueno, aún es. Pero le voy a confesar algo muy personal. Tenía unas piernas, hermanos, hermosas. Y donde yo empiece a describir todo lo otro hermoso, vea, yo no acabaría aquí. Ella era una mujer, yo no le veía defecto alguno. ¿Quién le ve defecto a la otra persona cuando está enamorado? Nadie. Porque cada uno está, digamos, deslumbrado por la perfección del otro.
Porque es que uno cuando está enamorado, en esa época de noviazgo, uno ve perfección. O dígame que no. Uno ve perfección. Y no importa cuánto tiempo pase uno junto a ella, y uno no descubre ningún defecto. Y uno se despedía de ella y llegaba a la casa, ¿y qué era lo primero que hacía? Llamar. ¿Y qué problema pues para colgar? Cuelga tú, no tú, cuelga tú. Es la realidad, hermano, esa época es maravillosa. Ahora, ¿y qué pasa con las personas, con las terceras personas que ven a los novios? Esos que están afuera. Ellos son conscientes de la cantidad de imperfecciones que tienen los novios. Y como veedores de estos novios, como que sufrimos por las obvias incompatibilidades que uno observa en esa pareja de novios. Porque uno sabe que eso con el tiempo se va a convertir en verdaderos problemas allá en el matrimonio. Lo que no están viendo los novios, porque todo para ellos es color de rosa. Pero los terceros que están observando a los novios, entonces se están anticipando, digamos, a esas fricciones, a esos problemas que se vendrán en la pareja en el futuro. ¿Ha intentado usted en alguna ocasión señalarle las imperfecciones de la pareja a una persona? ¿Sí? Lo ha hecho. ¿Ah? Se mete en un problema, claro. ¿Cómo le fue? Claro, uno siente que se metió a la boca del lobo. Eso es tremendo. Y la verdad es que si existe alguna persona que no está dispuesta a escuchar comentarios adversos o negativos respecto a su pareja, es aquella que está profundamente enamorada. Esa es la verdad. En ocasiones entonces el enamoramiento produce ceguera, tal cual. Pero ¿saben una cosa? Así es el amor de Cristo por su novia. Así es el amor de Cristo por la iglesia. Tal cual, hermanos, como estamos describiendo. Entonces, en ese orden de ideas, hable mal de la iglesia, pues. ¿Qué va a decir el novio? Ayúdenme. Si el novio está enamorado de su iglesia, hable mal de la iglesia. ¿Le gustará a nuestro Señor Salvador? No. Por eso no le agrada al Señor Jesús, a nuestro Salvador, no le agrada escuchar comentarios negativos respecto a su novia. Y los hacemos tan fácilmente. ¿Cuántos comentarios escuchamos acerca de la iglesia? Ahora, y no estoy hablando de afuera, comentarios acá mismo, de la misma iglesia. Comentarios como, no, es que esta iglesia es muy superficial, es que tiene muy poca espiritualidad, no, es que le falta compromiso hacia el Señor, no, y ese pastor, no, le falta mucho. Y todos esos hermanos, esos son los comentarios que a diario escuchamos. Donde quiera, ahora no solamente pasa en esta iglesia, es en todas, yo estoy hablando en general. Y donde quiera que vamos, a la iglesia que vamos, nos encontraremos con personas que indignadas denuncian las obvias imperfecciones que tiene la iglesia. Y desilusionados entonces toman una decisión, deciden congregarse o dejar de congregarse más bien, porque los hermanos son una verdadera piedra de tropiezo para ellos. Porque ven defectos,
por todas partes. Por todas partes ven defectos. Y saben una cosa, tienen razón. Tienen razón. La iglesia es todo esto y mucho más. Y usted, hermanito, que hace parte del cuerpo de una iglesia, que quizás sirve en la iglesia, que quizás hace parte de un ministerio, muchas veces podrá haber sentido la desesperación por la falta de espiritualidad, por la falta de compañerismo, por la falta de muchas cosas en la iglesia. Es posible que usted alguna vez haya denunciado la falta de compromiso del pueblo de Dios, falta de compromiso de la iglesia, o denunciado muchas otras cosas de la iglesia. Y hasta le puede haber parecido en algún momento que todo es inútil. Como quien dice, esto no tiene sentido seguir en la iglesia. ¡Qué pereza! No voy a insistir más. Y toma la decisión, me voy para otra iglesia. ¿Y qué creen ustedes que pasará en la otra iglesia? Lo mismo, exactamente lo mismo. La iglesia, hermanitos, nunca va a ser diferente. ¿Cómo la está describiendo Pablo? ¿Y cómo la podemos describir nosotros hoy? Hermanos, la iglesia nunca va a ser diferente, con plena seguridad. Y saben una cosa, yo les confieso que más de una vez yo he luchado con estos sentimientos. Y sé que usted también, hermanito, en algún momento ha luchado con sentimientos como estos. Pero en medio de esta desilusión, por llamarlo de esa manera, Cristo nos habla y nos dice: un momento, estás hablando de mi novia, estás hablando de mi iglesia, a quien amo. Tremenda la voz del Señor, del Salvador hablándonos. Quieto ahí. Estás hablando de imperfecciones de mi iglesia y eso no lo soporto, no lo aguanto. Pero nuestra indignación y nuestra rebeldía es tan intensa que insistimos en nuestros señalamientos. Y seguimos renegando y haciendo denuncias de nuestra iglesia. Y Cristo da la vuelta y de nuevo nos dice: de pronto puedes tener la razón, pero la amo. De pronto puedes tener la razón con todo lo que estás denunciando y sintiendo, pero yo amo a mi novia, yo amo a mi iglesia. Y si escuchamos esa voz, y si escuchamos a nuestro Salvador, habremos percibido uno de los grandes misterios del reino de Dios: el amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por su iglesia, el amor de Dios por su novia, el amor de Dios por nosotros. Ese amor no tiene lógica, hermanos. ¿Qué explicación va a tener el amor del Salvador para su iglesia? No tiene lógica, no tiene explicación, se resiste al análisis. Yo creo que no basta, sino nos basta con exclamar: bendito amor divino,
bendito amor celestial, que no te das por vencido a pesar de lo que somos. Y a manera de reflexión, hermanitos, de reflexión final, ¿estás quizás cansado de la iglesia? ¿Estás un poco cansado o cansada de la iglesia? ¿Te pesa venir a la iglesia, cumplirle a las citas, porque las citas con el Señor? ¿Te pesa cumplirle las citas al Señor? ¿Te pesa venir a la iglesia? ¿Te pesa servir en la novia de Cristo? ¿O a la novia de Cristo? Yo los animo, hermanos, para que en este momento te tomes un instante ahí, para que el novio de la iglesia te hable y para que él te diga lo mucho que ama a su novia. Cierra tus ojos y piensa, escúchalo. Escucha cómo te expresa ese amor grande que tiene por su novia, por la iglesia. Cristo te ama, hermanito y hermanita, te ama mucho, muchísimo. Y el Señor te está animando en este momento para que reavives el amor por la iglesia del Señor. Reaviva ese amor por la novia del Señor. Pero este avivamiento, hermanito y hermanita, solo lo conseguirás en compañía de su novio. No hay otra manera. Camina pegadito o pegadita de la mano de nuestro Señor y Salvador. Y vas retomando, reavivando ese amor por la iglesia. Seguramente el novio te dirá: si me amas a mí, deberás amar también a mi novia. Seguramente el novio te dirá: ama a mi iglesia, ámala como yo la amo, ama a mi novia. Y recuerden, hermanos, que para mantener y conservar la unidad y la armonía en la iglesia, es necesario que en nuestros hogares, que en nuestras relaciones haya unidad y armonía. Es necesario que en nuestras familias haya unidad y familia, unidad, perdón y armonía, para que esa misma unidad y armonía se pueda reflejar aquí en la iglesia del Señor. Es necesario también que haya unidad y armonía en ti como persona. Unidad con el Creador. Unidad con el Hijo, nuestro Salvador. Unidad con el Espíritu Santo. Señor, te alabamos. Te damos honra. Te damos todo el honor
en el poderoso nombre de Jesús.